Bueno, señores, aquí ya tenemos la presencia de nuestro invitado especial, que lo es Samuel Bonilla, quien es economista, politólogo, experto en educación y temas sociales. Actualmente candidato a diputado en la circunscripción número 2 del Distrito Nacional por el grupo político Opción Democrática. Bienvenido, hermano Samuel. Bienvenido aquí al Meridiano. Hola, ¿cómo están? Bien, felices. Gracias por recibirme. Samuel, qué privilegiado que nos visite un joven que haya decidido aspirar y una cara distinta. Samuel, ¿por qué la gente debe votar por Opción Democrática? Y te hago esa pregunta de entrada porque Opción Democrática era como el partido que no se contaminaba, que no se acercaba a nadie, tenía propuestas interesantes, por ejemplo, con José Horacio, que es diputado de ustedes y ha demostrado tener mucho valor en el Congreso denunciando las cosas. Pero hace poco Opción Democrática hizo una especie de fusión con uno de los partidos del sistema. Uno pudiese llegar a la cuestionante o a la encrucijada, Samuel, de que Opción Democrática se volvió parte de los partidos del sistema. ¿Por qué votar por Opción Democrática y por ti? ¿Qué tienen de diferente? Bueno, de nuevo, gracias por recibirme. Yo quiero aclarar algo ahí. Opción Democrática no se ha fusionado con ningún partido. Ahorita en otro segmento del programa hablaban de que si había un candidato que había tenido una situación con una menor. Opción Democrática lo que busca es ampliar el menú, darle candidaturas a la gente que vayan a los puestos de poder político a servir. ¿Y qué significa servir? Servir significa escuchar, dedicarle tiempo a la gente para entender sus necesidades. Yo quiero, Samuel Bonilla, el candidato a diputado en la circunscripción 2 del Distrito Nacional, quiere lo que quiere la gente. Yo quiero educación pública de calidad, yo quiero salud pública de calidad, yo quiero transporte, yo quiero caminar las calles de Santo Domingo y sentirme seguro, pero para eso necesitamos un Congreso que sirva de contrapeso, que fiscalice. Y fiscalizar significa no estar pendiente de los tenis que tiene puesto un candidato o una candidata, significa pensar todos los días en eso, en las escuelas, en los hospitales, en las unidades de atención primaria de salud, que bueno, ahora van a dar medicamentos para la diabetes y la hipertensión, pero ayer yo estaba en una de las 8, porque solamente hay 8 unidades de atención primaria de salud en la circunscripción 2 del Distrito Nacional, a las 5 de la tarde, a la hora que tú pensarías que un dominicano o una dominicana común y corriente puede ir a adquirir una atención médica, y está cerrada. Entonces, fiscalizar significa un Congreso que presione para que los servicios públicos, para que el dinero público, el dinero que nosotros pagamos con nuestros impuestos, regrese a la gente. Entonces, nosotros no nos fusionamos con ningún partido. Nosotros llegamos a acuerdos electorales puntuales en demarcaciones. ¿Para qué? Para que en el Congreso haya una persona que se preocupe por la salud pública. Porque el peligro no es que Opción Democrática se alíe con un partido en una demarcación puntual. El peligro es que en el Congreso continuemos sin personas que no se preocupen por la salud pública, que no se preocupen por la educación. Entonces, Samuel Bonilla, lo que va al Congreso es a preocuparse por esos temas. Una pregunta, Samuel, perdón, Domingo. Parte del temor, si se quiere, que han tenido con algunos de los candidatos de Opción Democrática, tú hablas muy bien de sus ideas, de lo que debe ser la representación, de lo que debe ser la fiscalización, que estamos de acuerdo ahí. Pero quizá uno de los puntos que le ha dado miedo a la gente es que dicen que Opción Democrática es uno de los partidos alternativos que tiene ideas que van en contra de la tradición del pensamiento de la sociedad dominicana. Por ejemplo, para que lo aplatanemos, esto es una sociedad eminentemente religiosa y parte de lo que se ha dicho de tu partido es que es un partido que apoya el matrimonio de personas del mismo sexo, que apoya el aborto y que apoya otras tantas cosas que la sociedad dominicana quizá no está preparada para hablar de esos temas. ¿Cuál es la realidad de eso? Lo único que Opción Democrática apoya es que la gente pueda decidir cómo vive su vida, que la gente tenga derechos. En la medida en que nosotros seamos libres, nosotros vamos a tener más bienestar. O sea, que sí se casen hombre con hombre. Yo no tengo problema con que una persona profese la religión católica, pero yo como servidor público no puedo tomar decisiones basadas en mis condiciones particulares, sino en los intereses de la mayoría y el bienestar de la mayoría. Entonces, pero si tú como legislador te toca votar. En el caso, por ejemplo, de las causales, porque tú decías que yo soy pro aborto. Yo no soy pro aborto. No, yo no digo no. Lo dice la gente. Yo te estoy haciendo una pregunta. Yo no soy pro aborto. Yo no digo nada. Yo soy pro la defensa del derecho de la salud de la mujer, que la mujer decida. Mi esposa, por ejemplo, es católica y mi esposa probablemente no se practicaría un aborto, pero ella no le impondría jamás esa decisión a otra mujer y mucho menos en una situación de vulnerabilidad. Entonces, de nuevo, ¿qué es servir? Servir es pensar en los intereses de la gente. Opción Democrática está abocado a defender
a la mujer, sobre todo en esos momentos de mayor vulnerabilidad. Aquí estamos hablando de salud pública, nos hemos pasado el día esta semana hablando de salud pública. ¿Y qué es eso? La posibilidad de salvar la vida de la mujer, sino el derecho a la salud pública. Pero la mayoría de los dominicanos en esa dirección, por las encuestas que se han hecho, por la tradición que tenemos, yo no te estoy diciendo, porque en este momento yo no soy ni pro ni contra aborto, yo soy un entrevistador. Ahora, la mayoría de las encuestas que se han hecho y el pensamiento general del pueblo, que es eminentemente religioso, es contra las prácticas de las tres causales. No, si tú supieras que las encuestas demuestran que la mayoría de la población están a favor de incluir las causales en el Código Penal. Lo que pasa es que el lobby de los sectores religiosos en el Congreso es muy fuerte y precisamente por eso es que es importante que nosotros renovemos el Congreso, que llevemos personas que vayan a defender los intereses de la población, que no tengan miedo, que no vayan a defender intereses particulares, sino los intereses de los dominicanos y de las dominicanas, porque además hay mucha doble moral. Al final, el no incluir las causales en el Código Penal lacera a la mujer pobre, porque la persona con dinero, esté de acuerdo o no esté de acuerdo, cuando se vea entre la espada y la pared, tiene la posibilidad de salir del sistema y buscar una solución en otro lugar. En cambio, la persona pobre probablemente se va a morir. Entonces no podemos legislar, tomar decisiones que terminen matando a la mujer dominicana. O sea, ¿de qué lado estamos? Opción Democrática está del lado de la gente. Entonces, seremos un partido emergente, pero somos un partido mayoritario porque queremos lo que quiere la mayoría de la gente. Pero ¿tú crees que ese ese discurso en contra o sea, a favor del matrimonio de personas del mismo sexo, que tú dices que es aprobar a que la gente tome sus decisiones, ¿tú crees que eso de tú quitar o las tres causales también, que es un derecho que tú dices que la gente debe tener, ¿tú crees que eso cala en el electorado para que voten por ti? Bueno, yo le pregunto a los dominicanos que están viendo este programa, ¿a quién le gusta que le digan a quién debe amar? ¿Con quién debe pasarse el resto de su vida? O sea, a este país lo que le falta es amor, es tomar menos decisiones que inciten el conflicto. O sea, si queremos acabar con la violencia, hay que acabar con la violencia que emana del poder político. O sea, el país es un espacio para la familia. Entonces, es acabar con la violencia, pero acabar con la violencia que se propaga, que tiene la posibilidad de amplificarse, y esa es la violencia que sale desde el poder político. Que hay otros problemas sociales que son importantes y que todos los días son temas de debate. En ese sentido, ¿qué visualización tienen a futuro ustedes en este proceso electoral? Bueno, yo pienso en temas como el de educación. O sea, hay problemas básicos de gestión. Por ejemplo, tú ves que las pruebas diagnósticas que deberían darse a principios de año para tú saber a final de año que tú aprendiste se dan en noviembre. O que se quiere crear de golpe una unidad editorial dentro del ministerio cuando hay libros de texto sentados en almacenes, cuando tú sabes que las capacidades para editar un libro toman meses y quieren entregar libros apresurados que están llenos de errores. No tenemos concursos de posición docente que generen confianza. Entonces, de nuevo, yo creo que no es lo mismo un ministro de Educación o un ministro de cualquier cartera que sabe que no importa las decisiones que tome, que aunque tome decisiones para favorecer negocios particulares, no va a recibir ningún castigo, que un ministro que tiene un Congreso que lo vigila. Y por eso, en parte, yo estoy comprometido con aumentar las capacidades de fiscalización del Congreso. Y una de las cosas que tenemos que hacer es aprobar una ley de control político y fiscalización. ¿Por qué? Porque la Constitución le da atribuciones al legislador. ¿Para qué? Para solicitar la información a un funcionario, para citarlo, para interpelarlo, hasta se podría provocar un juicio político. Pero qué peligroso sería que en la República Dominicana tengamos un juicio político que se dé de manera antojadiza porque no existe una ley para regularlo. Entonces, matan a un muchacho en un destacamento. El diputado de mi partido hace lo correcto y cita al director de la policía. Y el director de la policía, ¿qué hace? Caso omiso. No se dio por enterado. Entonces, si tuviéramos una ley que dice, tan pronto tú citas al funcionario, tiene 15 días para responder. Y si no responde a los 15 días, entonces se hace lo siguiente. Hay que establecer un régimen de consecuencias. Hay que tener un Congreso con garra que pueda frenar los abusos del poder político, que se asegure, que no sea un sello gomígrafo y que se asegure de que los recursos que nosotros pagamos con nuestros impuestos lleguen a donde tienen que llegar, a las escuelas, a los hospitales. ¿Tienes una visión con relación a darle el frente a la situación de la criminalidad en el país? Bueno, yo creo que la criminalidad no pasa necesariamente por aumentar la cantidad de armas que circulan. Yo precisamente creo que nosotros tenemos que apostar a la educación y las conductas, las conductas que son propias de una sociedad que vive en paz, se trabajan desde muy pequeño y por eso yo soy el primero que abogo por una política que universalice la educación temprana.
Tenemos que garantizar que tengamos estancias infantiles, centros de cuidado para todos los niños de 0 a 5 años en todo el país. Ahora mismo hay más de 700.000 niños vulnerables que no reciben ningún tipo de trato profesional, de socialización, de estimulación temprana. Tú aprendes a comportarte, a manejar tus emociones frente a terceros desde muy pequeño, pero cuando tú entras a la escuela, como es el caso de la mayoría de los dominicanos por primera vez a los 6 años, es difícil concentrarte, es difícil lograr niveles de aprendizaje más altos, y aquí decimos que queremos elevar nuestros niveles de aprendizaje. Entonces también queremos sacar a la madre del espacio privado, que si ella quiere ser una mujer trabajadora, productiva, que lo pueda hacer, pero sabiendo que su hijo está bien cuidado. Entonces yo creo que invertir en educación temprana sería la inversión con mayor retorno para la República Dominicana, porque además esos niños, esos bebés, son los futuros médicos que nos van a salvar la vida, son los futuros profesores, son los futuros ingenieros que se van a asegurar de que la infraestructura vial no colapse, porque quien lo hizo en su momento sabía que la probabilidad de que aumentara la precipitación era cada vez mayor, porque el cambio climático, que es una realidad, esa realidad donde todos los días llueve más, la ciudad se inunda más, cada vez hay más sequía, se sabe desde los 70. Lo que pasa es que ahora los impactos del cambio climático los sentimos todos, entonces el Congreso tiene que servir para pensar en el país que queremos. Y por eso Samuel Bonilla es candidato a diputado en la circunscripción 2 del Distrito Nacional. ¿Cómo construir? Porque las ideas que tú planteas son ideas revolucionarias, para decirlo de alguna forma. ¿Cómo construir una mayoría para que esas ideas puedan pasar en el Congreso, en vista de que el Congreso está lleno de partidos tradicionales que, por ejemplo, iniciamos hablando del Código Penal, tiene 23 años y no se aprueba? Y probablemente no se va a aprobar ahora porque ellos tienen miedo al costo político y lo van a tratar de aprobar cocinándolo después de mayo, entre mayo y agosto, antes de que arranque sacando el tema de las causales, porque lo van a gobierno. aprobar sacando el tema de las causales. No van a meterse en eso tampoco. Por eso tenemos que trabajar duro ahora. Entonces, ¿cómo tú piensas que llegando al Congreso puedes lograr construir la mayoría para que las ideas que tú tienes, que tiene Opción Democrática como partido, puedan darse? Bueno, poco a poco hay que seguir trabajando. Apóyame. O sea, hay que salir a escuchar a la gente, a conversar con ellas. O sea, si tú me dirías cuál es la mayor dificultad que tú tienes, Samuel, es tiempo. Porque yo estoy todos los días conversando con la gente. Ayer yo estaba en La Fe y yo conversaba con una joven que debe tener 25 o 26 años, que está trabajando en un salón. Ella tuvo que dejar la universidad privada porque es muy costosa. Esa es la realidad de la mayoría de los jóvenes. Y a ella le encantaron mis propuestas. ¿Por qué? Porque yo me senté a escucharla. La mayoría de la gente a la que yo saludo me dicen, yo nunca he visto a un candidato pedirme un voto. Y eso te habla de las crisis de representación. Entonces, ¿cómo construir una mayoría? Con buenas candidaturas. O sea, para eso nace Opción Democrática. Dándole plataforma, dándole espacio. Ustedes pueden ir a mis redes sociales, Samuel Bonilla B, pueden seguir los demás candidatos y candidatas de Opción Democrática que también vienen con ideas, entre comillas, revolucionarias, que no son revolucionarias. Es lo que quiere la gente. Ahora, la gente quiere una revolución. Quiere transformar la forma en la que se piensa la gestión pública. Tenemos que acabar con esa idea de que la política es mala. O sea, llega un momento en la vida donde tú te das cuenta de que o tú participas o la misma gente de siempre va a seguir tomando las decisiones sin pensar en tus intereses, y por eso no piensan en los intereses de las mujeres. O sea, el sistema de salud, por ejemplo, el principal usuario del sistema de salud es la mujer dominicana. Yo, por ejemplo, hacía mi doctorado en Estados Unidos. En Estados Unidos todas las consultas médicas son muy privadas. Entonces yo iba solo, mi esposa iba a su consulta médica sola. Yo llego aquí a Santo Domingo, tenemos un solo vehículo, entonces bueno, vamos juntos al médico. Entonces yo la acompaño y dice la doctora, ¿quieres entrar? Entonces bueno, entramos juntos. La cantidad de preguntas que le hacen a mi esposa por ser mujer sobre temas hormonales, que si está embarazada o no está embarazada, que si quiere quedar embarazada. O sea, el sistema de salud gira en torno a las necesidades de la mujer. Si nosotros pensáramos en la salud materno-infantil, por ejemplo, en que el Estado fuera proactivo, en ayudar a preparar a la mujer para esa fase de su vida, en asegurarse de acabar con las deficiencias de vitamina D, con darle más suplementos de ácido folínico, de omega 3, siempre, y no de que, bueno, hay un programa especial. No, no, no. Si eso es lo que necesita la gente, entonces vamos a universalizar la distribución de esos medicamentos. O sea, ese es tu derecho como ciudadano. Entonces hay que salir a conversar con la gente para que las decisiones que tomemos en el Congreso y en el Poder Ejecutivo respondan a las necesidades de la gente. Samuel, ¿qué perspectiva tiene como político para darle el frente a una situación de inflación que vive la República Dominicana?
El problema de la inflación es preocupante porque ahora en los próximos meses el gobierno va a querer vender que ha logrado controlar la inflación, pero el problema de los precios en la economía es que el equilibrio tiende al alza, es decir, los precios se van a estabilizar, pero a un precio mucho más alto que el que tenemos hoy. Y si la gente no podía costear la canasta básica familiar hace 3 o 4 meses, hace un año, hace 2 años, mucho menos lo van a poder costear hoy. Pero ¿no crea esto mucha presión política, social? Por supuesto, hay ronchas en la sociedad. No hay otra visión. Entonces, ¿cuál es la solución? Esta es mi visión de la situación. El 60% de los gastos de la familia dominicana se van en cosas por las que ya nosotros pagamos impuestos. O sea, la gente desconfía del sistema público, desconfía de los hospitales, va solamente porque es la única posibilidad que tiene, porque no puede ir a una clínica, y no es que en la clínica te traten bien. Van a los colegios privados porque desconfían de las escuelas públicas. Y si van a las escuelas públicas es porque no tienen de otra. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? Construir, gestionar las escuelas para que funcionen bien, para que mis hijos puedan ir a una escuela pública y que eso sea un motivo de orgullo. Que mis hijos puedan ir a un hospital público, que no haya que pagar para movernos en la ciudad, por ejemplo. Y eso reduciría todos los gastos. Y de repente yo puedo ser una persona productiva. Y yo voy a tener dinero para ahorrar. Eso del emprendimiento, eso es una farsa si tú no tienes tus derechos garantizados. Entonces, cuando yo hablo de garantizar derechos, yo estoy hablando de lo público al servicio de lo privado. O sea, al final, garantizar derechos, mejorar lo público también ayuda a las empresas. ¿Por qué? Porque los problemas de los empleados son los problemas también de los dueños de las empresas. Entonces, cuando un empleado se enferma y no llega, eso le toca a la empresa. Entonces, vamos a mejorar la calidad de la salud pública para facilitar también el crecimiento económico. Entonces, vamos a seguir creciendo, pero vamos a crecer mejor. Vamos a pensar en la calidad de los empleos que estamos generando. O sea, que no sean los trabajos explotadores el motor del crecimiento económico, que sea el conocimiento, que es lo único que va a permitir transformar a la República Dominicana en un país donde los jóvenes y la gente en sentido general va a querer permanecer y va a querer construir su hogar. Finalmente, Samuel, los últimos días ha sido de gran escándalo la situación de un pelotero de Grandes Ligas que tuvo una relación con una jovencita. Sin embargo, República Dominicana, dentro de las estadísticas interesantes que arrojamos, es que adolescentes de 12, 13, 14 años, tenemos un número creciendo cada día que salen embarazadas, niñas pariendo niños. ¿Qué se necesita desde el Congreso para poder controlar el problema de la natalidad juvenil? Educar, promover la planificación de la familia. ¿Tú crees que hay que dar condón en las escuelas? Pero por supuesto, las unidades de atención primaria tienen que estar abiertas porque cuando la sexualidad de los jóvenes es una realidad. Entonces, cuando un joven sale de la escuela a una unidad de atención primaria y está cerrada, cuando iba a la unidad de atención primaria porque quería cuidarse y está cerrada, el Estado le falló. Porque cuando vuelva en 3 meses, ya va a ser muy tarde. Entonces nosotros tenemos que poner fin al embarazo infantil. O sea, el Congreso existe de nuevo para visualizar, para construir el país que queremos. Y estamos de acuerdo que es una tragedia que tengamos tantas jóvenes embarazadas a temprana edad. Entonces esa debe ser la prioridad. Y para eso tenemos que educarnos sobre nuestros propios cuerpos. No es promover el sexo, no, es educar en sexualidad. Las cosas que no conocemos no podemos educar bien, hasta para darle el lenguaje, para defenderse. Cuando una niña va a ser abusada o violentada, tú necesitas un lenguaje para saber decir no. O sea, hay que educar sobre el consentimiento, hay que empoderar a los jóvenes para que aprendan a usar su cuerpo responsablemente, de la misma manera que educamos sobre cómo consumir el alcohol responsablemente o como le enseñamos a la gente a conducir un vehículo por las calles. Entonces la educación siempre debe ser la apuesta de la República Dominicana y ese va a ser mi compromiso como diputado por la circunscripción 2 en el Distrito Nacional. Bueno, finalmente quiero que le dirija unas palabras a la circunscripción número 2 a propósito de tus aspiraciones. Te toca a ti votar por él, es de allá de tu zona. Asimismo, el señor de los ríos, el señor de los ríos. Se está haciendo el loco ahí. Yo estoy súper, de verdad, yo estoy súper contento y súper agradecido de este espacio. Yo creo que podemos ser mejores. Y yo creo que la posibilidad de tener un país donde queramos vivir, del que no nos queramos ir, pasa por tener personas en el Congreso que se preocupen por las cosas que nos preocupan a todos, que te preocupan a ti. La calidad de la educación, la calidad de la salud, el empleo
que un título universitario suponga eso, la posibilidad de conseguir un empleo. Entonces, para lograr eso, tenemos que votar por candidatos y candidatas que se preocupen por esas cosas, y por eso yo aspiro a representarte en la circunscripción 2 del Distrito Nacional. Todas las personas que viven y votan en Cristo Rey, en La Fe, en Los Ríos, en Arroyo Hondo, en Los Girasoles, en Los Peralejos, en Fundación, en Palma Real, todos pueden salir a votar por Samuel Bonilla el 19 de mayo en la casilla 29 por el partido Opción Democrática. Samuel, ¿te ha beneficiado tu imagen? Porque cuando llegaste aquí al canal creaste un impacto y habían unas mujeres ahí preguntando quién es. Déjalo tranquilo, déjalo tranquilo. Sí, sí. Samuel privando en Babyface y eso. ¿Le ha sacado beneficio a esa parte de tu imagen? ¿No? La calidad de mi representación pasa por mi disposición para escuchar. Dile que eso es que tú no vas de modelo a la... Definitivamente no. El país se merece más. Hemos tenido gente muy buena moza y también gente no tan buena moza. Y eso no tiene que ver. Gracias, Samuel. Gracias por continuar en Meridiano BTV.